que pasa es que, o sea, me refería a que yo me metí en la página y quería ver qué otros cursos dictaban. No sé, justo mi hermana me preguntó a ver qué, para ver qué curso podía hacer, porque, o sea, me metí y justo leí que decía que son cursos que puedes hacer un diplomado entero por internet o el de 6 meses, pero como que no vi las carreras como tal que, o los cursos que dictaban, o sea, solamente vi moda, o sea, moda y textil, no me acuerdo, o sea, no vi ni maquillaje, ni nutrición, ni fotografía, o sea, no logré ver eso, pues.
Perdón, no vi que había ya alguien. Hola, hola. Hola a todas, espero que estemos todos muy bien, Besat Hashem. Vamos a empezar, hoy Besat Hashem vamos a empezar lo que son alajot de Teshuvá del Rambam. Para empezar las alajot de Teshuvá vamos a empezar con una pequeña introducción, más o menos para que nos pongamos en contexto. El Rambam fallece en Haftebet, si no me equivoco, en el año en español es el año 1200 y algo, más o menos. El Rambam es conocido como Rabbi Moshe ben Maimón, es Rosh Tevot de Rambam, es famoso, conocido como Maimónides. Y él, bueno, la verdad podríamos hablar una vez de toda la vida de él. Él tiene una vida muy, muy interesante, muy sacrificada, muy sufrida. Él pierde a su esposo en vida, a su esposa en vida. Tenía un hermano que lo mantenía para que él pueda dedicarse al estudio de la Torá, y en un momento pierde muchísimo dinero y deja de mantenerlo. Tiene una vida muy, muy sufrida. Él vive en una época donde hay mucha persecución para Am Israel, y él escribe un montón de cosas. Pero aparte de escribir los libros de Ashkafá, Igeret Teiman, un montón de cosas, él también, el Morene Bujim, el no sé qué más, un montón de libros. Él escribe este libro de Alajá, que él lo llamó Mishneh Torah. Tuvo muchos problemas el Rambam en su vida, tuvo mucha gente que lo atacó, hubo gente que le quemó libros, especialmente porque no les gustó, se les hizo un poco, ¿cómo se puede decir? Se les hizo un poco distinto la forma como el Rambam estaba hablando de Hashem, cómo se enfocaba en Hashem. De hecho, del Rambam mismo hay muchas sefarim que explican al Rambam. Hay que tratar de entender su lashon. Nosotros vamos a estudiar de él la parte de alajot. No queda la alajá como el Rambam. El Rambam es un libro que lo que hizo fue prepararle el camino a Rabbi Yosef Karo cuando Rabbi Yosef Karo escribió Shulchan Aruch. Nosotros no seguimos las alajot del Rambam. El Rambam opina muchas veces como así es la alajá, pero la diferencia fuerte que hay entre el Rambam y Rabbi Yosef Karo es que Rabbi Yosef Karo nada más escribió un libro de alajot, que es el Shulchan Aruch, nada más con alajot que se cumplen hoy en día. Y el Rambam se fue más lejos. El Rambam puso alajot que incluso hoy en día no existe, alajot de Tumay Tahara, alajot del Betamigdash, alajot de un montón de cosas que hoy en día no se aplican, pero él siguió el mismo maslul, el mismo camino de la Gemara. Entonces, su libro de alajot base se llama Mishneh Torah, que por eso él tuvo también mucho problema con la gente, porque la gente interpretó que él quiere escribir. ¿Cuál es la traducción de Mishneh Torah en español? La traducción de Mishneh Torah en español es la segunda Torah, lo que hace segundo. Entonces mucha gente interpretó mal lo que él quiso decir. Él quiso decir que él va a hacer un resumen de toda la Torah de las alajot, pero hubo gente que lo interpretó mal y dijo, ¿cómo? Este tipo se cree que va a escribir una segunda Torah, Haz Shalom. Por eso, hoy por hoy, mucha gente o lo llama Mishneh Torah el libro, o lo llama Yada Hazaká, que en ibrite es la mano fuerte, porque tiene 14, Yuta Letes 14, tiene 14 libros, los libros donde él encerró todas sus alajot. El primer libro del que lo llamó Sefer Amadá, que es el libro del conocimiento, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 tipos de alajot. Alajot Yesodea Torah, alajot deot, que sería muy bonito si en algún momento lo podemos estudiar. Eso habla mucho de psicología. Alajot Talmud Torah, alajot Avodah Zarah, Bejukot Agoim, y alajot Teshuvah. El Rambam es de los poquitos que hablan sobre la Teshuvah, no en una visión de Ashkafá nada más, no, ay, qué importante hacer Teshuvah, sino en una cosa práctica, que es, según el Rambam, hacer Teshuvah. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar. Yo voy a tratar de conseguir algún rab hombre, que es mejor, creo que es más adecuado que un hombre sea el que dé esto, no porque sea algo así de Gemara ni nada, porque el Rambam no habla de Gemara. De hecho, cuando trae Pesukim en sus escritos mismos, él ni siquiera puso de dónde lo saca. En las ediciones más modernas que estuvieron haciendo, ya los editores pusieron los Mekorot. También por eso hubo un poco de problema con él, porque él no ponía Mekorot.
cuenta él mismo, cuenta una historia aquí en la Akdamá del Mishneh Torah, que vino una persona con un escrito de él y le dijo, ¿de dónde lo sacó? Y el Rambam no se acordaba de dónde lo sacó. Dijo, no estará aquí, no estará aquí, no estará aquí. Todo el tiempo que esa persona estaba con el Rambam no se pudo acordar de dónde había sacado esa alajá. Y después que esa persona se fue, se sentó, empezó a buscar, se acordó y lo persiguió, lo fue a buscar para que encontrarle y mostrarle de aquí es donde yo saqué la alajá. Entonces vamos a empezar con Alajot Teshuvah del Rambam. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Un minutito, me voy a salir de aquí para buscarlo en archivo. Raquel, ¿cómo llegaste? Bien, Baruch Hashem, ¿eh? Estuvo rapidísimo. Qué rápida. Sí, Baruch Hashem, no hay tráfico. Ay, qué bueno. Ok, ¿todas lo alcanzan a ver? ¿Sí? Ok, vamos a empezar. No sé si aquí quieren haber voluntarias que quieran leer. ¿Hay alguna voluntaria que quiera leer? ¿No? A ver, yo, Mora. A ver, va. Con la mitzvot Torah, Bein Ase, Bein Lo Tase, Ima Baradam, Alajat Este es el primer renglón. Ok. No, es que no lo veo. Alajot Teshuvah, Mitzvat Asa Achat, Vei Sheyashuva Jote Mecheto Lifnei Hashem. Beitbade Ubabur Mitzvah Zo, Beikarim Anigramim Ima Diglala. Befratim Elu. Ok, quiere decir que lo que el Rambam va a hacer ahora nada más se va a dedicar a una sola mitzvah, que es la mitzvah de Teshuvah, que según el Rambam la mitzvah de Teshuvah es que la persona Yashuva Jote Mecheto Lifnei Hashem, la persona deje de hacer lo que estaba haciendo, y el Rambam le da mucha importancia a esta palabra, que es de Itvade, que se confiese. Ok, entonces ahorita sí vamos a empezar el Perek Aleph, que es lo que Raquel empezó a leer. ¿Quieres leerla? A Perek Aleph, Alajá Aleph. Con la mitzvah Shebatorah, Bein Ase, Bein Lo Tase, Ima Baradam Alajat Meen, Bein Bezadon, Bein Bezgaga, que se yase Tshuvah Beyashuv Mecheto, Hayab Leitvadot Lifnei Hael. Baruch Hu Sheneemar, Ish o Isha ki yasu mikol chatot ha'adam, veitvad'u et ha'chatatam asher asu. Okay. Ze vidui dvarim, ze vidui ze hamitzvah ase. Muy bien. Entonces, según el Rambam, la persona tiene una obligación de, si transgrede cualquier acción que es una mitzvah tase, es decir, una cosa que la persona tenía que hacer y no la hizo. Por ejemplo, no sé, un hombre hoy no se puso tefilín, es una mitzvah tase, o un lotase, que es una mitzvah que transgredió un lotase. Por ejemplo, la Torah dice, no se puede robar y él robó. Si la persona transgredió eso, tanto lo haya hecho a propósito como lo haya hecho sin querer, cuando hace teshuvah y se arrepiente, el Rambam dice, no es una acción del corazón nada más. Como es una mitzvah, y las mitzvot, como vimos en el Jobot Alevavot, están divididas en Jobot Alevavot y Jobot Evarim, el Rambam califica la mitzvah de teshuvah no como Jobot Alevavot nada más, sino como Jobot Alevavot y Jobot Evarim. Son las dos cosas. En la parte del corazón la persona tiene la obligación de arrepentirse de lo que hizo, pero Hayab Leitvadot, el Rambam le da una fuerza muy importante a lo que la persona tiene, que es
confesarse, decirlo en la boca. Tiene que pararse delante de Hashem y decirlo. ¿De dónde se basa el Rambam para decir eso? Para traer, aquí trae un pasuk que la Torá habla en Bamidbar Perek Hei, cuando una persona robaba. Si un hombre y una mujer robaban, y aquí entra, específicamente está acá hablando Mikol Hatot Adam, de todos los pecados que la persona puede hacer, pero específicamente habla de, en la Torá en ese lugar habla en general, pero después en particular habla sobre el tema de robar. Es una obligación cuando traía un corbán a Sham, que era el corbán que se traía cuando alguien robaba, tiene que leitvadot, tiene que confesarse. Ze vidui de barim. Y el vidui, dice el Rambam, es la mitzvat hacer. Entonces, acá hay una cosa muy interesante, porque a diferencia del Rambam con Nun, del Nachmanides, que en muchas situaciones el Rambam con Mem, con el Rambam con Nun discutían, muchísimas veces discutían, el Rambam con Mem, que es el Rabbi que estamos leyendo ahorita, dice que la mitzvah de la Torah es confesarse. Eso es muy interesante. Aumentado a la confesión es que la persona tiene la obligación de arrepentirse y no volverlo a hacer. Pero el ikar de la mitzvah es la confesión según el Rambam, porque el Rambam, al ser un rab práctico de alajot, lo que hizo fue buscar que la alajá tenga una acción. Es una alajá activa. No es nada más, bueno, me arrepiento y pienso en mi corazón, sino lo saco. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Ana Hashem, Hatati, Aviti, Pashati. Tiene que pedirle a Hashem, tiene que reconocer. Aquí el Rambam trae 3 leshonot. Hatati es cuando una persona hace un het que es sin querer. Het generalmente la Torah lo llama, la palabra het, tet y alef, la Torah, las letras que son het, tet y alef, que lo traducimos nosotros como pecado, los hajamim le dan una fuerza que es cuando es sin querer. Aviti, ¿dónde están? Por aquí, esto aquí. Aviti es cuando una persona hace una verá a propósito. Y Pashati viene de la shon pesha. Aquí, Aviti es de la shon de Avon. Hice un Avon, es a propósito. Y Pashati viene de la shon de pesha, que es, no nada más es a propósito. Vamos a decir, por ejemplo, en Avon, sería que una persona sabe que en Shabbat, no sé, no se puede cocinar, pero tiene mucho hambre y no quiere comer una comida que está fría, entonces cocina, pero lo hace porque tiene mucho hambre. Pashati sería que una persona lo hace leajis, lo hace a propósito para enojar a Hashem. No es que esa persona tiene una necesidad o lo que sea, sino lo está haciendo leajis para enojar a Hashem. Ve así, tikaj de kaj, hice XX, y ahora estoy arrepentido, me da vergüenza lo que yo hice. Buleolam eini joser la dabarde. Y el Rambam es muy exigente, y dice que la persona tiene que tener un compromiso de no volverlo a hacerlo nunca más. Y más adelante el Rambam va a decir que cuando una persona realmente hace teshuvá, Boreolam testimonia que esa persona no lo va a hacer más. Besat Hashem, cuando lleguemos vamos a ver cómo es que el Rambam se atreve a decir que Hashem va a testimoniar que no lo va a hacer más. Sí, muchas veces, ustedes no, pero yo muchas veces que me comprometo a dejar de hacer algo, caigo y lo vuelvo a hacer, entonces está un poco así difícil. Pero Zeu y Caro, la vidui, eso es lo más importante. Y cuanto más una persona extienda en lo que él va a decir, es decir, cuanto más la persona logre ser específico y decirle a Hashem, Hashem, estoy muy arrepentida que ayer hablé la Yonará de fulana de tal, y yo no me di cuenta que es lo que yo dije podía tener una repercusión, puede tener, de hecho, la Yonará no se puede hablar por eso, y me siento muy mal, y voy a comprometerme de que no lo voy a hacer nunca más. Ese sería el requisito que se cumple hoy en día, digamos, para cumplir con lo que el Rambam está diciendo. Los Jajamim, Baruch Hashem, nos hicieron el favor de acomodar las averot por orden de Aleph Bet, para ayudarnos a nosotros a que podamos ser más detallistas en las averot que hemos hecho, y por un sentido grupal,
nosotros decimos el Ana y el Vidui, no decimos Ashamti, Bagati, Gazalti, lo decimos en la Shon Rabim, como que vamos en grupo. Pero bueno, el Rambam dice que lo ideal sería que cada persona tuviera esa fuerza y esa capacidad de poder confesar lo que la persona hizo de manera privada y particular. Dejé vale Hatot de Ashamot, y lo mismo las personas que tenían que traer un Korban Hatat o un Korban Asham, es decir, el Korban Hatat es cuando la persona lo hacía sin querer, igual traía un Korban, y el Korban Asham es cuando la persona sabía, venían dos testigos y decían, yo vi cómo él le robó, hizo tal cosa, prometió y no cumplió, etcétera, etcétera. Beeche Medim Korbanoteem al Shigegatam o al Sedonam, en el momento que ellos traen un Korban, tanto sea si lo hicieron sin querer, o tanto sea si lo hicieron a propósito, Ein mitkaper laem be korbanam, Hashem no le exime del pecado, H yasu tshuva. Acá hay un punto también muy importante. Hay que separar el concepto de capará y el concepto de teshuva. Son dos conceptos diferentes. Capará es, no capará como nosotros decimos capará tabonot, que eso también es capará. La capará que se refiere aquí es que la persona cuando hacía un corbán, el corbán era a cambio. Aquí la palabra mitkaper es a cambio de. Por eso las caparot que se hacen antes de Yom Kippur no son caparot como uno dice caparata bonot, se me ponchó la llanta del coche, caparata bonot. No, las caparot que se hacen en Erev Kippur es que si la hago con dinero, sería la idea que si yo tendría que gastar dinero en este año en pérdidas, vamos a decir, si yo merecería del Shammai que tuviera una pérdida monetaria, que ese dinero que yo voy ahora a dar de tzedakah sea a cambio de ese dinero que yo debería de perder monetariamente. Y si lo hacemos con una gallina para una mujer, color blanco, y un gallo para un hombre, color blanco, que es como dice el Shulchan Aruch, y me lo paso y no me da asco y me lo paso arriba de la cabeza, hay que ver si este año Aram Tzobá va a tener esa modalidad o no sé cómo va a ser, pero si hago esto, la idea es que Zeka para ti, Zete Morati, me olvidé cuál es la tercera, Zea Tarnegol y Elef le mitad, Bani Elef le Jaim Tobim Arukim Shalom. Así se dice cada vez que se da vuelta 3 veces, se dice 3 veces. Son 9 veces que hay que dar vuelta al animal en la cabeza. H Yasu Teshuva. Es decir, una cosa es la capará y otra cosa es la teshuva. Veitvadu Vidu y Devarim, como dice la Torá en ese lugar cuando habla sobre ese tema. Vejen, y lo mismo pasa con gente que estaba mejuyab de muerte del Betín. Si una persona, el Betín le había determinado que tiene que morirse porque hizo Hilul Shabbat y tiene que morirse por Tequilá, él antes de morir tiene que hacer Teshuvah. Y lo mismo, Mejaibei Malkut, gente que merecía que le den 39 latigazos. Ein mitkaper laem bemitatam o bilkiatam. No acaba de ser la redimición, su misma muerte o su latigazo, hasta que hagan Teshuvah y se confiesen. Es decir, hay un error que mucha gente cree que es que si la persona que era Mejayev Malkut, vamos a decir, a la persona le vieron testigos y merece recibir 39 latigazos. La persona dice, ya hice Teshuvah, no le dan los 39 latigazos, sí se lo dan, igual se lo dan, porque los latigazos son una cosa y la Teshuvah es otra cosa. No hay que asumir de que por hacer Teshuvah la persona no tiene que pagar, digamos, vamos a decir, en el momento que la persona hace una vera, lo que genera en el mundo es que le quita la capacidad, cabiajo, no se puede ni siquiera decir eso, pero es como que Hashem quiere estar un 100% en este mundo y por culpa de esa vera Hashem se tiene que alejar un 1%. Trae la persona que peca, jala como un porcentaje de tumá, de impureza al mundo. Entonces la persona al hacer teshuvah y al acercarse a Hashem, lo que hace es jalar otra vez la kedusha al mundo. ¿Ok? Y pasa lo mismo si era Hayab Malkut o Hayab, una de las mitot del Betín. O lo mismo a Jobel Bejavero, una persona que daña a su compañero, le dio un guamazo, le lastimó la cara, o le hizo un daño monetario. No tiene nada que ver, por supuesto que lo tiene que pagar el daño monetario,
y tiene que pedirle perdón a la persona que le lastimó y pagarle el médico y todas las cosas, pero también tiene que hacer teshuvá. Eso es a la fuerza, ¿sí? Afalpi sheshilem lo mashu hayablo, eino mitkaper h yitbade beyashuv milazot kaze leolam. Ok, y ahora en la halajá bet va a traer el caso de que no es aplicable hoy en día, pero es importante que también uno lo sepa, que es lo mismo que pasaba en la boda del Cohen Gadol en Yom Kippur. El Cohen Gadol en Yom Kippur tenía que agarrar 2 seirim, 2 cabritos o 2 chivitos, y uno en un cabrito hacía todos los korbanot y el servicio de Hashem adentro del Bet HaMikdash, y es cuando nosotros, Besat Hashem, vamos, ojalá podamos ir en Kippur al Knis y ponemos el tapetito ese y nos arrodillamos y decimos Becaja y Aomer, dejadle mata, Bellevale mala, ¿no? Todas esas cosas eran con el Seir Amishtalea, con el Seir del Bet HaMikdash. Pero, aparte había otro Seir, que es el Seir Amishtalea, que en algún momento estudiamos cuál es esa boda de agarrar un chivo, llevarlo con una persona que lo llamaban Ish Iti, Ain, Taf Yud de época, y lo llevaban muy muy lejos, y había que marcar para eso cosas para que no pasara el Tujum Shabbat, hasta que llegaban a un lugar que era como un pico de una montaña que se llamaba Azazel, que hoy en Ibrit se traduce como el diablo, pero no, es un lugar, que los Jajamim explican toda la connotación cabalística y misteriosa que tiene todo eso, y lo aventaban a este Seir, y el Cohen ponía las manos arriba de este Seir y decía, así como tú te vas a morir, así que se vayan todas las Averot del pueblo de Israel. Entonces, y el Cohen cuando hablaba con cuando se ponía la mano, como decía, Veitvada alab et kol abonot bene Israel. Él confesaba las abonot del pueblo de Israel, es decir, en rasgos generales. Y este Seir Mishtalea, que era una boda que está en la Torah y que Hashem la mandó, era Mejaper al Kol Averoche Batorah, Akalot de Ajamurot, Beisheabar Benzadon, Beisheabar Bishgada. Era una cosa muy grande lo que tenía el pueblo de Israel en la época que estaba el Bet HaMikdash de los Yom Kippur, que el Cohen tenía esa capacidad de hacer cosas para expiar todas las abonot que el pueblo de Israel hacía. Incluso las que eran a propósito, Beishe Odalo, Beishe Lo Odalo, tanto si la persona era consciente de lo que había hecho o no era consciente, Akol Mitkaper Besheliach Beseir Amishaleach, Beushe Asat Teshuvah. Eso es con la condición que la persona haga Teshuvah. Es decir, la postura de nosotros es que tenemos una oportunidad de hacer Teshuvah sobre cualquier pecado que una persona hizo, lo haya hecho conscientemente o lo haya hecho inconscientemente, lo haya hecho a propósito o lo haya hecho sin querer. Cualquier cosa que una persona haya transgredido, cualquier cosa perdona la teshuvá. No hay ninguna avera que la teshuvá no perdone. Eso es indistinto a que si el daño espiritual que hizo la persona en ese pecado amerite un castigo o no. Esos son dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es hacer teshuvá y otra cosa es el tema de la capara. ¿Ok? Muy bien. Maen akalot umaen ajamurot. ¿Cuáles son las averot que se puede considerar? No sé si está acá. Sí. ¿Cuáles son? Está aquí arriba. ¿Cuáles son las averot que son fáciles y cuáles son las que son muy complicadas? Entonces dice, ajamurot ¿cuáles son las pecados que son muy graves? Es hacer un haram que implicaría una muerte del Bedín, Sequilá, Serefá, Erek, Bejenek, o Karet, por ejemplo, o prometer en falso, o jurar en falso, que esta hoy no hay, porque hoy lo que es jurar en nombre de Hashem, es el nombre especial de Hashem, jurar en falso o jurar en cosas que es mentira. Incluso en estos dos que son juramentos en falsos o juramento de mentira, que en la época del Bet HaMikdash no se consideraba eso algo que merece karet. Karet es
cuando Hashem define que es el momento, es karet, la traducción de la palabra karet es separación. Y se entiende como una situación de que Hashem decide separar el alma del cuerpo. La persona tenía un X cantidad de vida, si no transgredía X cosa, y en el momento que transgrede es tan grave el daño espiritual que la Neshama sufre dentro del cuerpo, que en ese momento la Neshama se tiene que desprender del cuerpo. Eso es lo que se llama karet. De todas formas, es muy grave jurar en nombre de Hashem en falso o jurar en nombre de Hashem de mentira. Beshear mitzvot lo ta'ase, un mitzvot hace shein baem karet. Todas las mitzvot lo ta'ase. Y todas las mitzvot hace que no entran aquí adentro, que no entran ni adentro de las 4 muertes, ni adentro del karet, se llama que son kalot. Es decir, todo el resto de las averot. Bisman haze, voy en la Gimal. ¿Alguien quiere leer? Bueno, Bisman haze, she'ein bet hamikdash kayam, ve'ein lanu mizbeach kapara, ein sham el teshuvah. Hoy por hoy, que no tenemos la parte de que podemos ir al Bet Hamikdash y podemos poner las manos sobre el animal y pedirle perdón a Hashem y decirle a Hashem, todo lo que yo mal que hice que se vaya en este animal, lo único que nosotros tenemos ahora es teshuvah. Y la teshuvah hoy en día, mejaperet alcohol a averot. Sobre todo una persona puede hacer teshuvah. No hay ni una cosa que diga, no, ya hice avodah zará, entonces no. Puede haber hecho la persona lo peor de lo peor y la teshuvah perdona a la persona. Afilu rasha, incluso una persona rasha. Kol yamav, toda su vida fue rasha. De asat teshuvah bajarona. Y en el último momento, en el último minuto que él tiene aire en su cuerpo, decide hacer teshuvah, ein maskirim lo shum davar merishot. Todo lo anterior de su rishut se establece y se borra. Como dice el pasuk, Berishat arasha lo ikashelva de yom shubo merishot. Este es un pasuk en el libro de Yehezkel, aquí está, que lo malo que haya hecho un rasha no le va a impedir, no le va a hacer un kishalón, no va a ser un obstáculo en el día, en el momento que él haya regresado en Teshuvah. Y ahora viene el Rambam y dice una cosa. Ve'atzmo shel yom kippurim mekaper lashavim. Sheneemar, como dice aquí el pasuk, ki bayom haze yechaper alechem. Vivir el día mismo de Yom Kippur ayuda a la persona también a que haga teshuvah y que sea una capará a los shavim, ¿sí? Esto está basado en una Gemara, que hay una discusión entre Rabbi Yehuda, Nasi y Jajamim. Sí, Atzmo shel Yom Kippurim, aquí lo puntearon como Atzmo, en los otros libros está punteado como Itzumo, como el mero día de Kippur. Pasar por el vivir esas 24 25 horas de Yom Kippur, limpian a la persona, le hacen capará a la persona. Y hay machloket entre Jajamim, si hiciste teshuvah, si el día de Kippur te sirve, o si no hiciste teshuvah, igual pasaste, si viviste el día de Kippur, sirve. Según Rabbi Yehuda, así, según Rabbi, muy interesante, Itzumo shel Yom Kippurim mechaper, el puro vivir los Kippurs ya es suficiente para que la persona sea perdonada de las averot que hizo. Eso es muy, muy interesante. Jajamín discuten, dicen, no alcanza el mero día. Es importante que aparte de vivir el mero día, la persona haga teshuvah. La halajá finalmente queda como Jajamín, que Yom Kippur mechaper con teshuvah. ¿Sí? Esa es la discusión de Rabbi que tiene. Fíjense, les quiero leer. Yo tengo un Mishneh Torah que viene con el Perush de Kesef Mishneh, de Rabbi Yosef Karo, donde él trae aquí y trata de explicar y dice, la opinión de Rabbi es llamar Bein asat teshuvah, ubein lo asat teshuvah, Yom Kippurim mechaper. Muy interesante como dice Rabbi Yehuda Levi. Be'af al pi, que de todas formas no es así la halajá, pero él sí trae como el halajá, Atzmo shel Yom Kippurim mechaper la shavim. Si una persona hace teshuvah, también Yom Kippur le perdona. Ok.
Dale. אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מכפר. Aunque nosotros acabamos de decir que la teshuvá hace capará por todo, exime todo. Y vivir el día de Kippur también exime. יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן, ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. Hay averot que es inmediata, la limpieza y la capará. Y hay averot que la persona necesita pasar por más procesos de limpieza y no pueden perdonarse en el minuto. Se perdonan, todo se perdona, pero leahar zman, después de un tiempo. ¿Cómo es esto? Dice el Rambam. Avar adam al mitzvat aseh she'ein bakaret ve'asat teshuvah, eino zaz misham ad shemochalim lo. Si una persona transgredió una mitzvat aseh, vamos a regresar al ejemplo. Un hombre tenía que haberse puesto tefilín hoy y no se puso tefilín. O tenía que haber rezado y no rezó. Inmediatamente hace teshuvah, la teshuvah es inmediata. Se le considera, si hizo teshuvah por amor, no nada más no se le considera que no rezó, sino ese no rezo se transforma en rezo. Eso no lo dice el Rambam, pero eso ya lo estudiamos, que Resh Lakish dice que una persona que hace teshuvah con ahavá, las zedonot se hacen zehuyot. No nada más se perdonan las averot, sino que se vuelven en zehuyot, se vuelven en mérito. ¿Cómo sabemos? Porque hay un pasuk en Irmiau que dice, Shubu banim shobabim, erpa meshubotechem. Traducción literal del pasuk. Regresen, hijos traviesos, inmediatamente yo los voy a curar de sus cosas, actos malos. Entonces, como el pasuk dice luego, regresen, hijos traviesos, yo los voy a curar. Entonces, de aquí, Jajamín entienden de que cierto tipo de transgresiones que una persona comete, si hace teshuvah, luego, Hashem, ¿qué hace? Erpa. Y aquí es muy interesante cómo la Torá, con su sabiduría infinita, utiliza la opción que tiene la persona de hacer teshuvah como una manera de curación. Hoy que está tan de moda toda la onda de curación y de todas estas cosas, ¿cómo es tan importante y tan ver que la Torá Kedoshá, que el amor tan grande que Hashem tiene con el pueblo de Israel es que en el momento que una persona peca, que está haciendo algo de lo que él realmente quisiera hacer, porque nosotros ya lo hemos dicho, somos un pedacito de Hashem caminando dentro de un cuerpo. Y cuando hicimos un pecado, ¿qué hicimos? Hicimos algo en contra hacia nosotros mismos. Nos autolastimamos, nos autoflagelamos, nos hicimos un daño a nosotros mismos. La teshuvá lo que hace es que nos cura. Una averá es como, no sé, una cortada, depende qué tipo de averá la persona hizo. Se cortó, si se cortó la piel nada más aquí arriba, bueno, se enjuaga bien, se limpia bien, se pone una curitas y se acabó el problema. Si la cortada es más profunda, pues tiene que ver si necesita una grapita o darle 1 punto, 2 puntos, 5 puntos, depende de la cortadura. Lo que hace Hashem es erpa, es curar. Viene de la Shon Refuá. Esto es muy, muy, muy importante, que una persona sienta y se dé cuenta el regalo y el privilegio tan grande que Hashem nos da de poder hacer teshuvá y de poder remediar una cosa que ya pasó. Por eso la teshuvá es una de las cosas que Jajamín dicen fueron creadas antes que el mundo mismo. Porque la teshuvá, el Ganeden, el nombre del Mashiach, el Bet HaMikdash, la Torah, etcétera, son cosas que no entran dentro de una lógica humana. ¿Cómo puede ser que yo le pegué un cachetazo a alguien y le pido perdón a ese alguien, pero ese alguien me va a perdonar con mucho cariño, pero se acuerda perfecto cuando yo le solté el cachetazo? Es decir, el cachetazo existió. No hay forma de que una persona pueda regresar el tiempo atrás. Sí hay. Si haces teshuvá, obviamente en Benadá Javero el tema es diferente y hay que pedirle primero perdón a la persona. Si no, Hashem no puede perdonar. Pero si la persona es buena onda y le perdona, después uno hace teshuvá y le dice, perdón Hashem, le pegué un cachetazo a una persona que lleva tu imagen, que es una criatura tuya, y es un yehudí aparte, y la misma Hazal dice, en la Gemara dice que Boreolam dice que aquella persona
que lastima a un yehudí es como que le da una cachetada al mismo Boreolán, porque Boreolán está dentro de cada persona. Entonces, inmediatamente, no nada más se borra esa cachetada, sino se considera como si le dimos un beso a esa persona. Ahora, Avaran mitzvat lo ta'ase, she'im bakaret velo mitadverit, ve'asa teshuvah tola ve'yom kippurim mechaper. Transgredir un lo ta'ase es peor que dejar de hacer un hace. Es decir, no robar y robó es peor que hacer tefilá y no decirla. ¿Por qué? Porque genera en el mundo una peor carga de tumá, de impureza, porque yo tenía que haberme abstenido e hice un acto que choqué con lo que no tenía que haber hecho. En cambio, cuando uno deja de hacer una mitzvah taseh, se quedó pasivo, dejó de hacer. No quiere decir que no es grave, claro que es grave porque pasó la hora y no dije shachrit, me equivoqué, estuvo mal, o se me fueron los 72 minutos y no dije Birkat Hamazon o Ala Mijía, transgredí una cosa, pero la carga negativa es menor. Es decir, lo que yo hice fue dejar al mundo sin carga más positiva. Pero cuando yo transgredo un lo ta'ase, es más difícil eso. Estoy haciendo un acto. Es decir, no es que dejé de hacer algo, estoy haciendo de poal una cosa que no se puede hacer. Entonces, la teshuvá y el día de Kippur limpian completamente ese pecado que la persona hizo. Cuando se sube de nivel, todo esto lo está diciendo el Rambam como si fueran palabras de él, pero esto no son palabras de él está condimentando un poquito las palabras de la Gemara. Entonces, esta es una Gemara en Yomá que ustedes seguramente muchos años la habrán oído, que hay diferentes cosas que van pasando y la limpieza se complica según la capacidad de la mancha que manchó el vestido o la tela que tiene el vestido, entonces es más complicado. Si la persona hace más y hace un lo ta'ase que sí tiene la mitad del bedín o de caret, veasa teshuvá, y la persona esa hace teshuvá, entonces teshuvá más Yom Kippur más algún tipo de sufrimiento que esa persona tiene que pasar para que se le repita completamente, para que se le perdone completamente. Ul olam ein mitkaper lo kapara gemurá h yabou alav isurim. Los isurim son parte de esa redimisión del pecado, ¿sí? Pero eso es, ¿cómo sabemos? Porque hay un pasuk que dice ufakadeti beshevet pisham ubingaim abonam, que Hashem va a tener en cuenta, vamos a decir, de alguna manera, para poder limpiar esos daños que la persona se hizo, con un shevet es tribu también, pero shevet también es palo, ubinegaim y con nega, con enfermedades en la piel, sus pecados. Bamed baima murim. Todo esto es cuando no hay Hilul Hashem. Si la persona cometió una verá de Hilul Hashem, Mehalelet Hashem, es decir, se profanó el nombre de Hashem, y aquí no entra Hilul Hashem en lo que es, dejó estacionado el coche en doble fila afuera de Met o afuera de donde sea, esto es Hilul Hashem. Hilul Hashem es, se profanó el nombre de Hashem en cualquier cosa que la persona tenía que haber hecho y no sirvió él como un medio de Lekadesh Hashem. Hilul es vulgarizar. Hilul Hashem es profanar en el sentido como se dice Hilul Shabbat. Es hacerlo hol. Ven la het y la lamed viene de la palabra hol. Es agarrar a Dios y hacerlo de diario. Es ensuciar el nombre de Hashem. El Rab retoma la Gemara y dice, se necesitan más procesos de Teshuvah. Es el proceso de Teshuvah, es el proceso de Kippur, es el proceso de Kapará, de los Isurim que le pasa a la persona, pero el proceso de despedirse físicamente de este mundo también lo ayuda a terminar con toda esa cuenta que tuvo esa persona. Es decir, que en el momento que la persona es consciente que la verá de la persona
provocó un distanciamiento y una lastimadura a uno mismo, es el momento crítico, según el Rambam, para que la persona pueda hacer teshuvah. Es muy importante cómo el Rambam acomoda las cosas. Y el Rambam en un principio empieza diciendo que primero la persona tiene que leitvadot, tiene que confesar, y después el Rambam como cambia el orden y dice, bueno, primero tienes que ser consciente de que qué fue lo que hiciste mal para poder tú volverte una persona que te puedas parar delante de Hashem y de confesar lo que tú hiciste. Entonces, primero la persona tiene que darse cuenta y aceptar que hubieron cosas que la persona se equivocó. Nosotros decimos en Selijot, Umodé Zeozev Yeruham, es un pasuk en el Tanaj. La persona que reconoce y después pasa un proceso cuando reconoce y lo puede verbalizar. La Torá, el Rambam, le da mucha importancia a tener la persona la capacidad de poder verbalizar lo que está sintiendo. Hoy está muy de moda esos conceptos. Bueno, ¿qué sientes? No sé, siento acá un hoyo en el estómago. A ver, verbalízalo. De hecho, en el libro, las mujeres son de Marte, me parece que es, y los hombres de Venus, o al revés, no sé. Tiene en la parte de atrás, tiene leshonot, que son muy buenos cuando uno dice, yo quiero expresar que estoy enojada. ¿Cómo expreso enojo? Y ahí te dan una listita de que puedes escribir, el autor del libro, que ahora se me olvidó el nombre, creo que se llama John algo, él ayuda, digamos, a la persona a que pueda tocar el sentimiento y que lo pueda escribir. Él dice que hay que escribir lo que uno siente, y él habla de las relaciones de pareja de los hombres y de las mujeres, que somos muy diferentes, y como cada quien es tan diferente, a veces uno no puede entender a lo que le está pasando a la otra persona. Por eso es bueno escribir y decir, hoy a la mañana tú te habías comprometido que los martes en la mañana sacas la basura, y hoy se te olvidó sacar la basura. Me siento muy decepcionada, triste, frustrada, no sé, lo que cada quien se siente, si es que realmente vale la pena, la verdad, sentarse a escribir una carta por ese shtut, pero bueno, si a uno le pega emocionalmente mucho, que lo haga y te da, si es enojo son estos leshonot, si es tristeza es estos leshonot, si es frustración estos leshonot. Es muy importante esto, y el Rambam le está dando a la relación que nosotros tenemos con Hashem un punto muy importante, que la persona lo pueda verbalizar, que lo saque. Porque el Ben Adam tiene esas tres cojot, machshava, dibur y maaseh. Y si bien de los tres es el pensamiento, el habla y la acción, si bien lo más importante es la acción, y en el contexto de hacer teshuvah, lo más importante sería el punto que todas conocen ustedes, que cuál es, después que una persona hizo haratá, después que se arrepintió, lo verbalizó, ¿cuál es el tercer punto? No volver a hacerlo más, que es lo que el Rambam va a decir ahora en el Perek Sheni, que es teshuvah. Había una canción que cantábamos cuando éramos chiquitos, teshuvah quiere decir no volver a hacerlo más. Eso es, Demet, la teshuvah es esa, pero tiene procesos la teshuvah, que de todas formas tienen validez, aunque uno sin querer vuelva a caer en eso. Vamos a ir al Perek para que entendamos mejor. ¿Alguien quiere leer? No. Bueno. Eizo y teshuvah gemura. ¿A qué nosotros vamos a llamar una cosa que es completamente, que podemos decir, esta persona hizo teshuvah? Ze sheva leyado davar she'abarbo, ve'efshar beyado la'asoto, uferash velo asa mipnei hateshuvah. Es muy difícil lo que está diciendo el Rambam aquí. Es pasar por una situación igualita a la que yo pasé antes. Ve'efshar beyado la'asot. Vamos a poner un ejemplo. A ver, no cuidé 6 horas entre carne y leche. Yo había comido milanesa y ahora quiero tomar un helado que dicen que está buenísimo de Irar por Celia. No dice, yo lo conozco que está buenísimo, que es uno de chocolate blanco que ahora no me acuerdo. Si está Celia, que diga, si no, no sé. Es uno de chocolate blanco que está buenísimo, yo lo probé. No me aguanté las 6 horas y comí el helado de chocolate a la hora 5:00. Y ahora, eso fue el martes pasado. Y hoy otra vez, el martes, otra vez hoy es martes,
y otra vez comí algo de carne, y otra vez se me antojó, abrí el congelador y vi el topper que me está saludando de chocolate blanco, y Efshar Beyado Lazot. Lo puedo hacer, técnicamente lo puedo hacer, estoy en mi casa, tengo el chocolate enfrente, Uferash Veloasa. Y cierro el congelador y no lo hago. Mipne a Teshuvah, porque yo me comprometí con Hashem de que voy a respetar las 6 horas. Lo me irá, no porque tengo miedo que si abro el conge me muero. Velo mi kishlon koach, y no porque tengo calentura y estoy en la cama, entonces no llegué al congelador. ¿Sí? Sino porque simplemente yo hice un compromiso conmigo mismo y con Hashem, que yo me voy a cuidar las 6 horas. Entonces, técnicamente lo podría hacer, pero no lo voy a hacer porque yo hice teshuvah. Eso es la demostración en el mundo físico que yo hice teshuvah. Por ejemplo, y él trae un ejemplo, Keitzad, Are Sheba Lisha Beavera, un hombre que estuvo con una mujer que no podía. Uleachar Zman Midiajedima, y ahora vuelve esa persona, y él está con ella a solas. Veu Omet Beabato, y a él le sigue gustando, a él la quiere. Ubekoach Gufo, y él tiene fuerza. Uba Medina Sheabarba, y está en el mismo país, son las mismas circunstancias, la misma situación, y él se aleja y no está con esta mujer. Zeu Baal Teshuvah Gemuna. Él es una persona que hizo una teshuvah completa. ¿Y qué pasuk trae el Rambam para aseverar esto? Veu Shlomo Amar, el pasuk en Coelet que dice Shlomo, Uzchor et boreja bime bajuroteja, ad asher lo yabou yemei hara, veigiu shanim asher tomar, ein li baem jefetz. No es el pasuk, este se refiere a lo que representa recordar a Hashem, respeta a Hashem en el momento donde tú eres joven, donde tú tienes fuerza. No vayan a pasar días, dice el pasuk ahí en Coelet, donde está, yo lo tengo completo. Ad asher lo yabu yemei hara, veigiu shanim asher tomar ein li baem jefetz. No tiene chiste, dice el Rambam, hacer teshuvah de algo que nos llama la atención. Hoy hago teshuvah cuando tengo 100 años. Entonces, ¿qué chiste tiene eso si ya no me llama a hacer esa avera? Aunque, si bien el Rambam está diciendo de que pone todas estas características, no necesariamente tiene que ser eso. Y si una persona en el momento no hizo teshuvah, pero hizo teshuvah más adelante, igual es válido. Y una persona que no cometa una avera, no porque hizo teshuvah, sino porque Hashem lo ayudó y Minashamay pasó algo y iba a hacer una avera y llegó tarde y ya no la pudo hacer, no se iba a contar y se iba a encontrar con un grupo de amigas, iba a contar una shonara gruesísimo, al final le agarró mucho tráfico y no llegó a la junta y no pudo contarle la shonara. De todas formas estuvo bien, no es que si no pasa todas estas calificativos y todas estas condiciones, quiere decir que la persona no es un roshá, ¿sí? Entonces, una pregunta. Sí. Si en una verá tipo la shonara, yo le voy a pedir perdón a Borolán, pero ya sé que en algún momento voy a volver a caer, porque no es una verá que para mí es muy difícil. Entonces no es una verá shelema, no es una teshuvah shelema. No, es lo que el Rambam, es muy importante lo que estás diciendo, porque lo que él dice, Eidoi teshuvah gemura o shelema, que es lo mismo, es en el mundo cuando tú puedes corroborar que eso es una teshuvah. Es decir, el Rambam dice, ¿cómo yo sé si realmente hice una teshuvah completa físicamente? Es si paso por la misma situación. Ahora, en el caso de la shonara o de lo que sea, de cualquier cosa, que una persona decide abandonar una averá y decide no hacerla más, en ese momento ya Hashem lo perdonó. Nada más que no está corroborado, pero que esa teshuvah está recibida y esa persona se llama que hizo teshuvah, lo va a traer ahora más adelante. Es en esta. ¿No es un poco engañarme? ¿Cómo?
No es un poco engañarme decir no lo voy a hacer más No, cuando yo sé que no. tal vez tengo ese yetzerará muy fuerte. No, porque tú cuando estás haciendo teshuvá, Saya, tú cuando haces teshuvá, yo, cuando hago teshuvá de la Shonará, no estoy haciendo una teshuvá de mentira. Yo de verdad no quiero seguir hablando la Shonará, nada más que me gana el yetzerará, ¿o no? Sí, nada más como que dentro de mí cuando le digo a Hashem, ya no quiero hablar la Shonará, dentro de mí sé que sí voy a volver a caer. Pero tú quieres caer, esa es la Shela. Ah, no. No, uno no quiere, Ok. uno no es que tampoco estás tan segura que vas a volver a caer. A lo mejor no. A lo mejor si vamos a estudiar más a la Jot de la Shonará, eso nos va a crear más conciencia. Hay gente que tú conoces, seguramente tú eres una persona que se cuida mucho. Yo conozco gente que se cuida mucho y cuando alguien empieza a hablar de la Shonará, cambia el tema o trata de salirse. Justamente ayer, que fui a ver a mis papás, me estaba diciendo, encontró a mi tío, los Barilkas son 3 hermanos. Mi papá, hasta los 120, es el más joven de todos. Y tiene mi tío Yerachmiel, no sé si alguna estudió en la Yavne, en los 70 y algo, 70 y algo, aquí no hay nada que haya estudiado en la Yavne en los 70 y algo. Mi tío Yerachmiel Barilka vino a vivir a México en el 76 como director de la Yavne, y estuvo un tiempo en la Yavne, él es el mayor. Y después viene mi tío en el medio, le dicen Usher, porque son Ashkenazim, se llama Usher, hasta los 120 los 3, no sé, se les da, yo creo, a veces a la gente que ya ronda casi los 80, empezar a buscar fotos cuando eran chiquitos, yo qué sé, y le mandó mi tío a mi papá por el WhatsApp una foto que está mi papá de chiquito, mi abuela, Alema Shalom, Leavdil, Benjaim Najaim, están todos en la foto. Y yo me acuerdo, mi abuelo falleció cuando yo tenía como 4 años, yo me acuerdo de su cara, me acuerdo cuando venía a la casa y todo. Y vimos, mis hijos y yo, cuando yo lo mandé al chat de mis hijos, todos mis hijos reaccionaron diciendo, el papá del Zeide tenía cara de muy bueno. Entonces, ayer le comenté a mi mamá y a mi papá que cuando vi la foto, cuando vimos toda la foto, todos mis hijos comentaron que tenía cara de muy bueno. Y mi mamá me dijo, Ani Meida, yo soy testigo, que todo el tiempo que yo tuve el gusto de conocerlo, jamás escuché de tu abuelo, es decir, del papá de mi papá, que haya abierto una palabra mal en contra de nadie. Jamás lo escuché hablar un lashon hara. Y mi papá aumentó y dijo él que mi abuelo era así una persona muy buena, que cuando terminaba de comer, él ya sabía que en la sobremesa a lo mejor su esposa iba a decir algo que no tenía que decir, y él no quería entrar en un zigzug con ella, entonces se disculpaba, le decía a la gente que se iba a ir a dormir, mentira, me dijo mi papá ayer, agarraba un Humash, un libro de Torah, un Teilim, y se iba a estudiar y se alejaba. Es decir, se puede, no es que no se puede, nada más que es muy difícil, y nosotros sabemos que es muy difícil. Y probablemente de los 100 lashon hara que yo hablé el año pasado, a lo mejor este año pude hablar 98, está bien, es un paso adelante. Eso es muy importante, que la persona sepa que es inmediato que a la persona se le perdona. En el momento que la persona lo decide, el Rambam le pone como condición que lo tiene que verbalizar. Pero lo más importante es que lo tiene que dejar de hacer. Y fíjate lo que dice, voy a terminar de leer esto. ואם לא שב אליו ימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא. Y si la persona hace teshuvá y dejó de hacer algo, no por falta de ganas, sino por falta de fuerzas, o por falta de dinero, o porque no está en el lugar, o lo que sea, ¿qué dice el Rambam? Igual moelet lo a teshuvá. No se llama que es la teshuvá perfecta, pero sirve esa teshuvá. Es obvio que sirve. Y afilu más, abarcol y amar. Toda la vida hizo esa vera. Veyon, ¿dónde está? ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים. Eso es a la fuerza, así es esa fuerza tan grande que tiene la teshuva, no porque el Rambam lo diga, sino porque dice, Ada sherlotechshach hashemesh ve'aor ve'ayareach ve'akochavim ve'shavu e'avim achar hageshem. En Kohelet, Shlomo HaMelech compara el proceso de hacer teshuva como cuando se hizo de noche
y el sol empieza a renacer otra vez, ¿sí? Y vuelve a salir, las nubes, se despeja el sol después de que salieron las nubes. La oscuridad se asemejaría al Yom HaMitah, Shein Zahar Boró, de Shab Kodem Sheyamut, Mislachlo. Eso es muy, muy, muy importante. Umaya Teshuvah. Y acá el Rambam le da mucha fuerza a mirar para adelante, a diferencia de otros Jajamim que le dan mucha fuerza. Él va a hablar aquí que una persona tiene que sentirse mal y se tiene que arrepentir, pero el Rambam enfoca en la primera instancia qué vas a hacer para mejorar. ¿Qué es Teshuvah? Sheyazov ajote jeto, veyasiro mimachshavto, veigmor belibo shelo yaaseu od. Teshuvah para el Rambam es que la persona deje de autodestruirse, déjate de auto-boicotearte, déjate de autocontaminarte. Yazov ajote jeto. Esto, el jet, ¿saben lo que es la traducción literal que el Naví usa en muchas ocasiones para traducir la palabra jote? Es cuando uno quiere jugar tiro al blanco y no le dio al blanco, ¿qué hizo con la flecha? Se le desvió del blanco, eso se llama alguien que jote. Un jote es una persona que desvió su misión de vida. Ayer aquí nos mandó a este mundo físico para hacer de este mundo un mundo mejor y desviamos nuestro blanco, se nos fue de un lado más a la derecha, más a la izquierda, pecamos, hicimos un pecado que no le dimos al blanco, no hicimos en ese momento lo que teníamos que hacer. Entonces, tenemos que tomar una decisión, hacernos responsables de nosotros mismos, volvernos libres de que podemos elegir y que podemos cambiar. Veyasirenu mimachshavto, y también podemos manejar la mente. Se puede manejar la mente. Yo no digo que es fácil, hay que adiestrarse, y un pensamiento, ahora que está tan de moda la psicología positiva, un pensamiento mueve a otro pensamiento. Se puede quitar ese pensamiento negativo de la cabeza. Veigmor belibo, pero hay que tomar la decisión que no lo voy a hacer otra vez. Eso es Teshuvah. Si lo volví a hacer o no, ahora no es importante. Ahora estamos hablando del proceso de hacer Teshuvah. Hacer Teshuvah es que yo decido que no quiero hablar más la Shonará. Ya hiciste Teshuvah. Eso es lo que dice Irmiau. Yazov Rashad Arko, abandonará el malvado su camino. Es muy interesante, pregunta Fatemet, ¿qué quiere decir su camino? ¿Hay un camino de Reshaim? Hay gente que toma su manera de vivir como su camino. Entonces a esta gente, que ya es un nivel de maldad un poco grande, es más difícil, porque Beshitá tiene una shitá de que así hace las cosas todas mal. Es shitati, es, no sé cómo se dice en español, es metodológica, sigue un método para hacer las averot, es un derech. Veish Aben, una persona que se comporta mal de sus pensamientos. Existe la posibilidad de que una persona se aleje de lo que estaba haciendo. Existe, se puede. Hay que hacer ejercicios, hay que cambiar el hábito, hay que estudiar lo grave o lo bonito o lo importante que es hacer al revés. Generalmente cuando uno quiere hacer un cambio, no sé, a lo mejor yo no hago tefilá todos los días, un día sí, 2 días no, entonces quiero tomar una cabalá que voy a rezar diario. ¿Qué tengo que hacer? Siéntate y estudia la grandeza que tiene la tefilá. Entonces eso te va a motivar para que hagas tefilá y toma una decisión. Seamos conscientes que somos personas capaces de tomar decisión. No importa qué pasó el año pasado, no importa. Hoy soy una persona un año más grande, un año más inteligente, un año más responsable. Voy a hacer una lista. ¿En qué tengo que mejorar? En decir minjá. Quiero tomar una cabalá que voy a decir minjá todos los días. Voy a decir minjá todos los días. Se caiga el mundo, voy a decir minjá. Voy a acomodar las cosas. Tengo que decir cuando es minjá gedolá. Lo voy a tratar de decirlo mejor. No que sea minjá gedolá, pero no, voy a buscar qué alternativas de cambio puedo tener. Pero que puedo cambiar. Y que Hashem le da la oportunidad a la persona que puede cambiar. Por supuesto que puede cambiar. ¿Cómo dice? El primer pasuk es en Ishayahu, pero miren cómo dice acá en Irmiau. Que ajare shubi mi hanti.
Después que hice Teshuvá, yo me arrepentí. Viajaré y vadei, y después de que te confesaste, Zafakti al Yarech, me pegué aquí, en los muslos, como una persona se agarraría la cabeza, es una expresión física de eso. Y fíjense el Rambam lo que dice, Veyaid alav yodea ta'alumot, y va a testimoniar sobre él, el que conoce las cosas ocultas, Shelo yashuv lazeh ajet leolam, que ese pecado no va a volver nunca. Está muy cañón. Cuando yo empecé a buscar mefarshim sobre esto, porque cómo es que Hashem, yo hice Teshuvá de la Shonara, vino Hashem y testimonió que yo no voy a hablar la Shonara, y dentro de 2 días yo hablé la Shonara. ¿Qué fue el testimonio que hizo Hashem? ¿A qué viene esto de que Hashem va a testimoniar, que Hashem conoce las cosas privadas de uno, que no vamos a volver a ese pecado nunca? Entonces, algunos mefarshim lo que yo entendí es que se refiere a que no va a volver mamás a ese pecado, es decir, el pecado que comí tarefa ayer, ya no lo voy a volver a hacer. Pero es una explicación un poco rara. La que a mí me gustó mucho es la explicación de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, es que Hashem lo que testimonia es que esa persona quiere pertenecer, quiere hacer un cambio. Por eso el Rambam dice, Yair alab yodea ta'alumot, el que sabe las cosas que están ocultas. Esto lo que quiere decir es que Hashem apuesta por la persona. Y Hashem sabe que probablemente volvamos a pecar en eso. Pero Hashem dice, aunque vuelvas a pecar, yo voy a testimoniar que te voy a tratar de ayudar y tú vas a poner de tu parte todo lo que puedas para que no vuelvas a pecar. Esto es una cosa muy fuerte, es un compromiso muy grande que nosotros tenemos que tener con Hashem. Hashem sabe que nosotros no somos el pecado. Hashem sabe que nosotros no somos el Lashon Hara caminando. Nosotros somos un Jele que lo camina mal. Tenemos un montón de cosas buenas que hacemos. Y también tenemos un montón de cosas malas que hacemos. Pero también tenemos un montón de cosas buenas. Y la primera cosa y la mejor que tenemos es que tenemos un pedacito de Hashem. No importa si las circunstancias de la vida, de lo que sea. Lo mejor que nosotros tenemos a nosotros mismos es que somos un pedazo de Hashem caminando. Y frente a ese pedazo de Hashem caminando, cualquiera verá que rodee a la persona, no puede lastimar la esencia de la conexión con Hashem. La puede manchar, la puede ensuciar, 100%. Pero romperla, no hay. ¿Cómo dice el Pasuk? El Pasuk dice, Sheneemar, Velo nomar od Elokenu lemaase yadenu, etc. Este es un Pasuk. Quería traer el Oshea, pero bueno, ahora ya se hizo un poco tarde. Lo vamos a ver desde Hashem. Quiero leerles el Pasuk completo, ¿sí? Es muy, muy importante. Betarich litvadot bisfatar, y hay que decirlo con los labios, hay que pronunciarlo, velomar, y decir, inyanot elu shegamar de vivo. Y decir, esto ya no lo voy a hacer más, para tal cosa voy a hacer una cabalá nueva. Es muy importante verbalizar las cosas. Besat Hashem, la semana que viene vamos a hablar de que por qué, bueno, quiero explicarles el contexto del Pasuk de Oshea y hablar de lo que es la importancia de la verbalización y a ver si ya podemos avanzar más. Muchas gracias a todas. Voy a cerrar. Mora. Gracias. Gracias, Mora. Mora. Órale, gracias. Bye, bye. Mora, gracias. Bye, bye.